glándula paratiroides relacionadas con el hiperparatiroidismo primario, describiendo las características morfológicas típicas de cada una de ellas. Estas son patologías que se vieron también en las otras clases, en las clases que tienen grabadas. Bien. Bueno, antes de pasar a lo que son las histologías, como que hicimos una descripción general, primero que el hiperparatiroidismo representa lo que es la mayoría de los que son los trastornos endocrinos y es también la causa principal o una de las causas más importantes de la hipercalcemia. A nivel epidemiológico, afecta mayoritariamente a mujeres en una relación 4:1 y siempre a partir de lo que son los 50 años en su mayoría. Las complicaciones como tal van a ser la nefrolitiasis por generación de cálculos a nivel renal y calcificaciones de los túbulos renales que se denomina nefrocalcinosis. A nivel de la clínica vamos a agruparlo en dos espectros, lo que es el asintomático y el sintomático. Cuando hablamos del asintomático, lo vamos a detectar generalmente de forma accidental cuando se realizan lo que son los análisis rutinarios. Es muy común tener la PTH o la paratormona alta con una calcemia normal. Los signos de laboratorio son una hipofosfatemia, y también lo que es una hipercalciuria e hiperfosfaturia, es decir, la presencia alta de estos iones en orina. A nivel sintomático, vamos a tener fracturas patológicas por la descalcificación que se genera, por la osteoporosis. Bueno, la nefrolitiasis que nombramos, vamos a tener problemas gastrointestinales como náuseas, estreñimiento y generación de cálculos biliares, así como lo que son alteraciones psiquiátricas como la depresión o las convulsiones y anomalías neuromusculares que llevan a lo que es fatiga. Ahora, vamos a tener distintas lesiones que van a ser generadoras de la hiperfunción de la glándula como tal, y van a ser los adenomas en casi el 80 al 90% de los casos, la hiperplasia primaria en el 10 al 55% de los casos, y los carcinomas paratiroideos que son cercanos o menores al 1%. A nivel de las mutaciones que se asocian con estas lesiones, es la inversión del gen que codifica la ciclina D1, que va a llevar a una sobreexpresión de esta ciclina y por tanto fuerza a la célula a la proliferación. Otra alteración también común es la mutación en lo que es el MEN1, que es un gen supresor de tumores, que en este caso va a estar inhibido. Bien. Para comenzar con los adenomas, son estructuras que generalmente son solitarias, con una cápsula que está bien definida pero bastante delicada, y las glándulas no afectadas van a tener generalmente un tamaño normal o hipertrofia gracias a la falta de la paratormona, dado que se genera como tal la inhibición por la hipercalcemia, donde vamos a tener tanto nivel de calcio a nivel plasmático, se va a generar una autorregulación negativa, por tanto no vamos a secretar paratormona y no se va a generar la hipertrofia de la glándula. A nivel de la microscopía, generalmente se va a presentar con lo que es una hiperplasia, con células difusas, o multinodular, y puede presentarse con células claras, y en muchos pacientes hay islotes de células. Perdón, ¿se me está cortando a mí o todos escuchan entrecortado lo que dice Isaac? Sí, a mí también, No, profesor. yo también lo escucho mal. Ah, ok, porque además me aparecía conexión inestable, entonces no sabía si era yo o todos. Hasta Puede la ser que primera parte de la plasia difusa escuché bien, y cuando empezaste a hablar y trato de... de cambiar el internet a ver si me anda mejor. Bueno. A ver. Yo en este momento estoy escuchando nada, no sé el resto.
No, profe, creo que se desconectó, pero seguro que ahí entra de nuevo, ¿no? Bien, sí, supongo que sí. Bueno, hasta acá con Ahí, Sí, ahí te escuchamos. per- ¿en qué parte se me cortó? Perdón, me conecté, Yo, puse el internet yo, celu. yo escuché hasta bien clarito la parte hasta donde decías que la disposición de la hiperplasia era difusa o multinodular y cuando empezaste a hablar de las variantes que podían aparecer como las células claras se entrecortó. Ok, ahí se escucha bien. Sí, Joya. Bueno, ahora en las histologías que vamos a poner se va a apreciar que puede haber islotes también de células oxífilas, formando también rodeadas por lo que son bandas fibrosas que van a delimitar bien estos nódulos. Y es muy común también ver disminuido la cantidad de grasa estromal. Ahí, si me pasas. Bueno, creo que no sé por qué no pasa. Ahí está. Genial. Bueno, acá en esta histofotografía podemos ver, la colocamos principalmente para que se aprecie lo que es la cápsula que delimita lo que es la lesión como tal, porque con este aumento no se puede ver bien lo que es la disposición a nivel citológico, pero es para recalcar esta presencia capsular alrededor de la lesión, y en lo que es la porción superior, bien marginal, tenemos un poquito del tejido paratiroideo respetado, que se ve como un cúmulo arriba en el centro. sí. Eso, Después ahí. de lo otro, bueno, sí la cápsula, que es sumamente importante porque, bueno, lo define como lesión benigna, ¿no? Cuando hablábamos ya al principio de la cursada de características de lesiones benignas, la cápsula era algo que, si bien no es una condición sine qua non, es algo que apoya a que una lesión sea benigna. Y por el otro lado, lo que sí se puede empezar a hacer con este aumento es identificar que más o menos es homogénea, si bien cuando nos acerquemos vamos a ver que es una proliferación y que hay una hiperplasia de lo que sería el componente glandular, es homogéneo, todo lo que veo es más o menos lo mismo, a no ser porque ahí arriba hay un foco con hemorragia, ¿no? En el margen Sí, superior en izquierdo izquierdo. de la lesión. Por fuera de eso, es todo homogéneo. Entonces, lo que esté sucediendo ahí, al menos está sucediendo de la misma manera. Cuando veamos, probablemente veamos que todas esas hiperplasias son todas glandulitas, pero al menos uno con este aumento puede decir que es una lesión bien delimitada, homogénea, se ven luces, ¿no es cierto? No es algo sólido, no son sábanas de células, y hay algo de congestión o hemorragia ahí que no tiene que ver puntualmente con la patología, sino bueno, con esta imagen, el acto quirúrgico, pueden ser muchas cosas, pero no es que es algo que tengo que ir a buscar puntualmente. Genial. Bueno, me pasas la siguiente, por favor. Si se llega a cortar me avisan porque el internet está andando re mal con el viento. Bueno, acá lo que vamos a poder ver en realidad son estas estructuras de un adenoma paratiroideo, donde tenemos estos conjuntos celulares que están bastante bien delimitados. No sé si puedo, A a ver. mí no se me cambió la imagen. No sé. ¿Ustedes Sí, a ven mí sí, otra imagen? Sí, a profe. mí sí, profe. Bueno, sí, está funcionando re mal internet. Me parece conexión inestable. Bueno, seguí, no pasa nada. Es mi conexión. Ahí está. Ok, ahí pasó. Bueno, acá con esta fotografía lo que buscamos mostrar en realidad son estas formaciones nodulares de células, que son estos cúmulos celulares que están divididos a su vez por lo que son estos tabiques fibrosos bastante eosinófilos que van a separar los nódulos, que también tienen una gran presencia de tejido graso que aún permanece, a pesar de que sean poca cantidad. Pasamos a la siguiente. Ahí. Y acá ya con lo que es un mayor aumento podemos identificar estas planchas de células principales, que son células que tienen un núcleo redondo, bastante hematoxilínico, y con un citoplasma que no es tan amplio, un citoplasma bastante claro. Ahí donde está marcando Mili, que si lo vemos así podríamos pensar que, por ejemplo, no sé, puede ser un infiltrado linfocitario, pero se le aprecia lo que es un citoplasma alrededor, que es bastante clarito. A diferencia de lo que es las células oxífilas,
que son estas que se ven en, claro, esta plancha, que se ve en el centro de la imagen, donde tenemos células que si bien tienen un núcleo muy parecido a las anteriores, tienen un citoplasma muy eosinófilo, bastante amplio y granular. Bueno, también podemos ver presencia de algunas células adiposas que están distribuidas en lo que son los márgenes de la histofotografía. No sé si se alcanzan a diferenciar bien estos dos tipos de células, las principales y las sí. auxífilas. Se nota que hay dos poblaciones celulares y que dentro de esas dos poblaciones son células que no tienen atipía, que no tienen pleomorfismo, o sea, son dos poblaciones, pero esas dos poblaciones son uniformes entre ellas, ¿no es cierto? Todas las que son auxifílicas son de una forma, tienen un citoplasma, un tipo de núcleo, y las otras también. Entonces, esto también es importante, porque cuando yo estoy evaluando la lesión, tengo que ver si hay o no pleomorfismo, si hay o no atipía, en qué componente. Entonces acá hay dos componentes celulares, pero están homogéneos. Ok. Creo que hay una más de mayor aumento, así se ve bien la diferencia. Acá es más que nada para mostrar bien lo que es la diferencia estructural de las distintas células. Hacia lo que es el margen izquierdo inferior tenemos un cúmulo bastante importante de lo que son células principales, que tienen los núcleos bien redondeados, que tienen un citoplasma bastante claro, casi translúcido. En cambio, ya, por ejemplo, bueno, a lo que es el margen superior izquierdo o a la derecha, también tenemos esa central, que es bastante grande, que tiene un núcleo bien central, con su citoplasma bastante eosinófilo y granular. Es más que nada para que se vea bien la diferencia entre las células. Ahora, a nivel de lo que es la segunda lesión, vamos a hablar de lo que es la hiperplasia primaria. Esta costó sacar lo que es una imagen histológica, así que va a aparecer una imagen de poca calidad, pero es porque no pude encontrar. Sí. ¿Hay alguna duda de adenoma o queda claro como sus características generales? Es sin duda muy frecuente y bueno, la clínica es bastante sencillo de deducir lo que sucede y lo que sucede con el eje en función de pensar que justamente es una hiperplasia de la glándula. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aporte para hacer respecto al adenoma? Ok, pasemos a la hiperplasia entonces. Bueno, a nivel de la hiperplasia, se puede presentar generalmente como lo que es una simetría de las 4 glándulas, pero lo más común es que se presenten una afección solamente en dos, puede ser homolateral o contralateral, y a nivel de la microscopía es bastante similar a la anterior, se presenta como lo que es una hiperplasia de las células, que también es difusa o puede ser multinodular, puede presentarse también células claras, y es muy común, banca. No sé si se repitió la diapositiva, me parece. Porque yo sé que era parecida a las características, pero no sé si eran lo mismo. Es que en realidad, si pensamos, en lo otro es una lesión que está delimitada, capsulada y qué sé yo, pero la celularidad es la misma. En este caso es una hiperplasia primaria, es mayor número de células, digo, también es algo neoplásico, porque son más número de células, pero no como lesión única, delimitada. Entonces, tiene completamente sentido que la imagen a mayor aumento vean exactamente lo mismo. Profe, Claro, ¿se se va a tener a ver. diferenciaría? Perdón. No. No, se diferenciaría porque la hiperplasia puede afectar a más de una glándula, ¿no? Mientras que la adenoma puede afectar Es solo a focal. una. Sí, no Afecta a sabía más de claro una eso. glándula, es difuso, no es una lesión bien delimitada, y sí, por lo general es de más de una glándula. Pero después fundamentalmente por eso, porque acá deja de ser una lesión que esté bien delimitada y pasa a ser que solamente están como agrandadas de tamaño las glándulas, digamos, de manera difusa. Ok. Va a haber mucha más disposición de lo que son células principales con un patrón de células claras. Eso va a ser muy característico. Entonces, traté de aumentarle lo más que se podía el contraste porque no era muy buena la imagen. En esta histofotografía como tal es de bajo aumento, pero podemos identificar en lo que es, por ejemplo, el margen izquierdo, todo lo que es de la mitad de la imagen hacia la izquierda, va a estar representado por lo que son células principales, donde veíamos este citoplasma que es bastante claro, que es bastante transparente, con esta presentación de células claras.
que asemeja lo que es un citoplasma vacío. Ahora, en lo que es el margen derecho, vamos a ver la población que describimos anteriormente, que son estas células oxífilas, con las mismas características que las del adenoma. Es característico que haya mucha menos presencia de tejido adiposo acá, ya se pierde casi por completo. Y los islotes, bueno, Fíjense son bastante escasos. Es Fíjense bastante difuso. que la mayor diferencia que podemos ver así en este momento es que acá no vemos tejido adiposo, que acá no vemos los tabiques formando los nódulos, que acá no vemos cápsula, pero en cuanto a las características citológicas de las dos poblaciones celulares es lo mismo, no hay un cambio. Claro, como que lo fundamental es eso, como que no tiende a subdividirse por tejido fibroso, como que es bastante difuso. Y es la única creo que puse de eso. Sí. Está bien. Bueno, a nivel ya de lo que es el carcinoma paratiroideo, pueden ser hiperplasias que van a ser invasivas o pueden ser lesiones también bien delimitadas, a pesar de ser carcinoma. Son difíciles de distinguir del adenoma porque tienden a afectar generalmente a una sola glándula. Y a nivel macroscópico son masas irregulares que al corte son blanco-grisáceas. Pueden llegar a superar lo que son los 10 gramos de peso, que es un peso bastante importante teniendo en cuenta que las células paratiroideas son muy pequeñas y no tienden a ser tan relevantes al tamaño. Los únicos criterios para el diagnóstico diferencial son la invasión del tejido adyacente o la metástasis. Al nivel de la microscopía, lo común es que las células se dispongan en lo que son patrones nodulares o trabeculares en este caso, y la masa suele estar envuelta en lo que es una cápsula fibrosa bastante más densa y no tan frágil como la del adenoma. Estas también tienen poca calidad, perdón. Acá vamos a ver lo que son estos patrones trabeculares, donde vemos estos pequeños nódulos que están delimitados bien por este tabique fibroso, como está marcando Mili, que son bastante eosinófilos. Acá ya con este aumento y esta poca calidad, igual podemos ver que ya se presenta cierta irregularidad a nivel citológico. Vemos bastante apiñamiento en algunos sectores, con núcleos que son hipercromáticos, de tamaños distintos, donde tenemos esta anisocariosis. De nuevo, no la podemos ver con este aumento, pero se nota que hay lugares que se ven más violetitas, y hay Se lugares en nota los que hay más menos celular, apiñamiento. aunque no haya tanto aumento o tanta definición, se nota que es mucho más celular, eso sí, seguro. De todas formas, para hacer el diagnóstico hay que poder demostrar la invasión, ¿no es cierto? Claro, acá no se aprecia invasión, se aprecia como que está bastante delimitado por su cápsula igual, eh, pero yo lo diferencié de un adenoma por eso, porque tenemos como que hay núcleos que se ven bastante raros, que no se diferencian bien, pero se ven masas hematoxilínicas bien grandes, más que nada en lo que es el margen superior izquierdo, creo. Hay partes donde hay... Ah, eso es invasión que estás marcando, Mili, no sé si... No sabía. No sé, eso estaba viendo. No sé si eso puede ser algún vaso. A ver, Se ve yo medio veo raro. la flecha, eso es un vaso, sí, eso es un Claro. vaso y lo de abajo son eritrocitos. O sea, lo que tiene adentro, perdón, son eritrocitos. Claro, lo Sí, que yo eso es un decía es vaso. como la parte, sería Mili de arriba a la izquierda, el nódulo ese de arriba a la izquierda, como que en su borde izquierdo tiene células que se ven grandecitas. Por eso lo pensé así, pero no sé si está bien. Sí, en realidad ese pleomorfismo puede haber núcleos distintos, está bien, esto es mucho más celular, pero para hacer el diagnóstico y como concepto les tiene que quedar que para definir que es invasor, o sea que para definir que es carcinoma tiene que ser invasor, tiene que haber invasión de la cápsula, que además característicamente es una cápsula más gruesa, como lo habíamos hablado también en algunos quistes y eso, ¿se acuerdan en ovario que decíamos que los quistes cuando tienen tabiques gruesos o paredes gruesas son más sugestivos de malignidad? Bueno, acá lo mismo, las cápsulas de las neoplasias benignas suelen ser cápsulas más finas, más delicadas, mientras que en este caso la cápsula probablemente tenga pared más gruesa. Pero además tengo que constatar que hay una invasión de esa cápsula o bien una metástasis a distancia para hablar de que esto es un carcinoma.
Eso es como que es importante que quede, porque solo con el pleomorfismo, por más que tengamos un foco donde haya mucho pleomorfismo y qué sé yo, no alcanza. Claro, puede ser in situ, ¿cierto? Claro, puede ser parte de una atipía dentro de esa hiperplasia, que no sería frecuente, o sea, hay que ir a buscar la invasión, digamos, es como una señal, pero para certificar que es un carcinoma tiene que haber invasión. O esto que decíamos, o una metástasis a distancia. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Acá se puede ver lo que son estas estructuras sólidas, formando nidos celulares, que en el interior van a presentar lo que son quistes, formación de quistes, no sé si podemos marcar algunos. Bueno, dentro de los quistes van a tener la luz bastante obliterada, generalmente por lo que es la mayor hipercelularidad. En esta imagen no sé, no los podemos marcar bien. Pero algunos se presentan No, dentro acá tenemos más hemorrágicos. bien vaso. Ujú. Sí, estas son más bien estructuras vasculares ahí que tenemos, ¿no es cierto? A mí se está terminando de subir la imagen. Como que al menos es la mitad superior que yo tengo congelado hasta ahí arriba, no veo como estructura quística, digamos. Sí veo como un vaso que empieza a aparecer por el margen derecho y el primero del medio. Claro, los demás que aparecen Pero en la bueno, imagen sí es son algo así que hay que buscar. y no se les puede ver el endotelio, y como ponerle hay algunos que son bastante irregulares, como el que está creo que en el centro de la imagen, y en Web Pathology me ponía eso, que eran quistes así como hemorrágicos, pero no sé si era así. Otra característica puntual va a ser el escaso índice proliferativo, así que va a ser bastante raro que encontremos mitosis raras. Y a nivel celular vamos a tener células principales con un núcleo hipercromático y un citoplasma ligeramente eosinófilo. Ya no va a ser tan transparente. Bien. Fíjense, hay algo que me da ahí me terminé de aparecer la imagen, fíjense que hay en los dos que están como, sobre todo en el que está abajo, chiquitito, en el abajo a la izquierda, no el grandecito, sino uno que es como una pequeña cuñita, y arriba tiene otro. Esos dos, adentro, se ve como que hay un pigmento más marrón, además de los eritrocitos. Entonces, Como yo ahí puedo hemosiderina. empezar a pensar que eso sí, claro, exacto, que eso es hemosiderina. Adentro de un vaso no encontraría hemosiderina, ¿no? Fíjense, vieron que hay como un pigmento más ocre. Entonces, eso sí iría a favor, habría que fijar si es un vaso o no, buscándole el endotelio claramente, pero esas dos estructuras podrían ser presuntivamente quistes porque además tiene ese contenido que no es de un vaso. En un vaso yo no tengo hemosiderina adentro. Ok. Creo que queda una más. Ahí está. Entonces, a nivel de estos cortes, ya con hematoxilina y dioxina, se muestra lo que es en la parte izquierda el patrón trabecular de las células, formando lo que son estas bandas, el patrón trabecular que tenemos a los laterales, y en el medio esta banda fibrosa bien marcada. En cambio, a la derecha, a un mayor acercamiento, tenemos lo que son macronúcleos, con alguna actividad mitótica que se ve bastante mal igual, pero ponele ahí, donde marcó Mili en el medio, tenemos mitosis, que son esos puntitos que se ven no redonditos como los núcleos y que se ven bastante hipercromáticos. Son algunas mitosis atípicas. Las imágenes como tal son malísimas, así que perdón que no se vea bien, pero no puedo encontrar más. Buena pregunta. Y la imagen que está, la primera, la de la izquierda, ese tracto fibroso, ¿formaba parte de cápsula? O sea, ¿es porque está invadiendo No, o eso está en el medio no, de la lesión? tenía Es entendido que fibrosis delimita aparte. los nódulos. Ok, bien, bien, porque eso solamente uno lo sabe mirando con menor aumento, ¿no? A ver de dónde son esos tractos fibrosos. Bien, Y creo que era eso todo lo que había puesto. bien. Bueno, son entidades relativamente sencillas, digamos, no tienen grandes complicaciones ni tampoco nada, hallazgos histológicos muy complejos o clínica muy compleja. Son 3 entidades, tampoco son muchas, la incidencia del carcinoma es bajísima.
el adenoma es mucho más frecuente, y si no, bueno, la hiperplasia, ¿no es cierto? Es como en orden de aparición. ¿Hay algo de estas entidades o de paratiroides en general que les haya generado alguna duda, algún aporte, pregunta? Bien. Bueno, pasamos al punto 2, entonces. El punto 2 había dicho Constanza. ¿Vas a compartir vos la pantalla, Constanza? Profe, comparte Emilia Emilia, Iglesias. sí, ahí está, ya tiene que poder compartir. Bueno, ahí está. Bueno, el punto 2 decía, confecciona un caso clínico completo de un paciente con tiroiditis de Hashimoto. Presentación clínica, patogenia, evolución y hallazgos glandulares macro y microscópicos. El caso que planteamos fue, se presenta una mujer de 45 años a la consulta, quien refiere sentir un aumento en el grosor de su cuello muy localizado, que ha presentado pérdida de cabello y estreñimiento en los últimos meses. Dentro de sus antecedentes nos comenta que es diabética tipo 1. Y pusimos que lo primero que hacen cuando la reciben, digamos, es sospechar de una neoplasia de tiroides a causa del engrosamiento del cuello, para lo cual se accede a efectuar una ecografía de la tiroides. Cuando realizan la ecografía, lo que descubren es que hay un aumento en lo que es el tamaño de la glándula, como se puede ver acá señalado con las flechas, que está bastante engrosada, sobre todo hacia lo que son los laterales, y la presencia de estos nódulos que se pueden ir viendo en la glándula. Y por lo que entendí, en la imagen de acá abajo, lo que se ve es el incremento en la vascularización, pero bueno, eso es lo que habíamos entendido, no sabíamos, estábamos muy seguras. Y bueno, Después, para efectuar el diagnóstico, se hace una consulta con el departamento de endocrinología, quienes advierten que podría ser una tiroiditis de Hashimoto. Entonces se comienza con lo que serían los laboratorios de análisis de sangre, buscando la T4 que se encuentra libre, la hormona estimulante de la tiroides en suero, T3 total y autoanticuerpos tiroides. Como resultado se encontró la disminución en T3 y T4 y un incremento en la hormona estimulante de la tiroides. De acuerdo a la patogenia de la enfermedad, vemos que la tiroiditis se va a dar por una alteración en lo que es la autotolerancia de los autoantígenos tiroideos, entonces es así como se induce una autoinmunidad tiroidea, que esta autoinmunidad se va a ver acompañada de una eliminación de las células epiteliales tiroideas por apoptosis, y se va a sustituir esa pérdida por fibrosis y infiltraciones de células mononucleares. Esto se puede dar por distintos mecanismos. Tenemos uno de ellos que es la citotoxicidad, mediada por linfocitos T CD8, que lo que van a producir es una destrucción de las células foliculares. Después tenemos la lesión del tilocito, que va a ser mediada por la secreción de citocinas proinflamatorias, por ejemplo, secretadas por el linfocito T helper 1, que eso va a generar una activación de macrófagos, y eso crea que se dañe lo que es el folículo. Después hay un tercer mecanismo, que es el menos probable, que es a través de la interacción con los autoanticuerpos, que sería en contra de lo que es la tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea, que eso va a interaccionar con células dependientes de estos anticuerpos. bueno, en lo que es la clínica de esta patología, lo que se va a ver es un aumento del tamaño indoloro de la tiroides, y lo que decía el libro es que por lo general se puede llegar a confundir con una neoplasia, porque ese aumento del tamaño es como muy localizado, y por eso es que cuando empezamos a hablar del caso pusimos que primero se sospechaba una neoplasia. También hemos encontrado que se presenta más comúnmente a partir de los 45 años, por eso también la paciente tenía esa edad. Y bueno, esto de lo que está causado es más o menos lo que decía Connie recién, pero lo que sí es importante saber que al inicio va a haber concentración elevada de lo que es la T4 y la T3, y va a estar disminuida la hormona estimulante de la tiroides. Pero en una etapa más tardía, que sería en la que ya se encuentra la paciente,
se va a producir un hipotiroidismo mucho más marcado, entonces van a disminuir lo que son las concentraciones de la T4 y la T3, y va a haber un incremento compensador de lo que sería la hormona estimulante de tiroides para intentar compensar esa disminución. Entonces con esto se va... ¿Por qué hay T3 y T4 libres aumentadas en el inicio? ¿Cuál sería la explicación fisiopatogénica de que haya al principio altos niveles de T4 y T3? Yo Puede había ser por- visto... perdón. No, decilo porque yo estaba... No, no sé si lo tienen, decirlo porque yo he metido. Digo, No, decilo. claro, yo había leído que en el caso lo puse así como que también primero pensaba que era una hipertiroidismo por esto de la tirotoxicosis de Hashimoto, sería por la ruptura de los nodulitos estos y se producen liberaciones momentáneas de la T3 y T4 acumulada. ¿Puede ser eso? Exacto, es al inicio, digamos. Entonces, la T3 y la T4 que estaban normalmente, que se estaban generando, al destruirse las células por la citotoxicidad, salen a circulación, entonces generan niveles altos, porque normalmente se van liberando paulatinamente. Entonces, acá es como que de golpe salen muchos, que es esa citotoxicosis, es como que es tóxico, digamos, justamente por los niveles altos, y después ya empieza a haber valores que se entienden directamente por la fisiopatogenia, que tiene que ver con que justamente no hay liberación disminuida porque hay citotoxicidad, entonces pierdo células que me liberen más hormona, y ahí entonces estimulo el eje y empiezan a aumentar la liberación de TSH con el fin de justamente de compensar esos niveles, pero bueno, como hay una disminución de las células que lo pueden producir, no alcanza. Entonces sigue aumentando la TSH, estimulando, y no hay liberación, no se llega a compensar. También hay que ver los momentos, porque así como en un inicio puede haber este gran aumento de tirotoxicosis, también puede haber después un principio de compensación en la cual todavía no tengo tanto daño de la glándula y alcanza a compensar un poco y después ya cae directamente. Claro, sería como una etapa en el medio de estas dos, por así decirlo. Claro, pensémoslo como no es que un día se rompen todas las células y sale hormona T3, T4 y al otro día de golpe ya no hay células capaces de producir las hormonas y solo hay TSH libre, hay ahí como en el medio. Hashi toxicosis, bueno, sí, o tirotoxicidad, ahí agrega el Hashi, digamos, como haciendo referencia a la entidad, pero es lo mismo. Bien. Bueno, ¿Qué y más, después chicas? lo que habíamos puesto era que con todo esto que presentamos iba a confirmar el diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto, y que además no era un dato menor que la paciente presente diabetes tipo 1, porque son personas que tienen como mayor tendencia a presentar enfermedades autoinmunitarias en lo que es el sistema endocrino. Y la diabetes tipo 1 es así. Bien, Bueno, eso es muy importante en línea general, en todas las autoinmunes, que cuando hemos visto autoinmunes, hablamos de Hashimoto, hablamos de otras enfermedades autoinmunes, y eso es muy importante. O sea, una es una predisposición a tener otras, entonces no es un dato menor, lo tengo que tener en cuenta, y ahí la importancia de que la anamnesis sea completa e integradora y tengamos en cuenta todo el contexto de, en este caso, la paciente. Bueno, en lo que es la histología normal de lo que sería la tiroides, como para después entender mejor la otra parte, como sabemos, la tiroides está formada por folículos, que sería esto que está acá, que están cubiertos por una capa de células, que son las que están bien delimitadas con los puntitos, que se denominan células foliculares. Y en el centro tiene este material que es bastante como rosadito, que se denomina coloide. Y este color se le va a dar por cómo está compuesto, que bueno, ahora se me fueron los nombres de la composición, pero tiene que ver con eso. Y en lo que es la histología, digamos, de la patología, se va a observar, por lo que entiendo, esta parte como que todavía está medio normal, y en la porción derecha se va a observar el infiltrado inflamatorio que se va a producir con linfocitos
Y también se va a ver que los folículos tiroideos están como atrofiados y tapizados con muchas células epiteliales. Vieron que antes tenían como una sola capa celular, ahora esto está como todo totalmente alterado, digamos. Y las células de Hürtel, que creo que se pronuncia así, son células que, bueno, así se verían en lo que es la histología, que tienen abundante citoplasma, que es eosinófilo, y tienen un núcleo central que, como se ve en la imagen, bueno, se verían así, digamos, en la microscopía. Son células características de esta patología. Sí. No puedo decirte respecto a la descripción que hiciste porque no me aparece todavía la imagen de la, viste que describiste una imagen donde decías que había una parte de tiroides normal y otra donde estaba la patología. No sé decirte porque no la veo, no se carga todavía, me aparece conexión inestable. Pero bueno, sí lo que tienen que buscar, o sea, si es así, que están las dos, digamos, tiene que ser notorio porque en donde esté la tiroides normal, sobre todo yo veo mucho coloide, veo grandes los folículos tiroideos, mientras que en la parte que sea patológica, el predominio del infiltrado es muy importante, porque esto es justamente es una tiroiditis, ese itis hace referencia al proceso inflamatorio, entonces tiene que estar lleno de células que son inflamatorias que llamen la atención por encima de la parte de los folículos. Y por el otro lado, los folículos van a estar, los que estén más chiquititos, más atróficos, más abortivos, digamos, pero bueno, no sé, no se me carga. Sí, se ve así. Se ve como en la parte izquierda, se ven justamente los folículos normales con la única capa de células rodeando, los del coloide bien rosado y todo. Y en la parte de la derecha es como decías, profe, así con el infiltrado inflamatorio bien marcado. O sea, el coloide es como que ya no está y está lleno de puntos en lo que es el medio del folículo. Bien, bien, bien. Bueno, es importante eso, además de pensar en los folículos, pensar que si decimos tiroiditis, infiltrado inflamatorio tiene que haber. O sea que si no lo hay, tengo que pensar en alguna otra entidad, porque si solamente veo un cambio a nivel de los folículos tiroides y no veo infiltrado, no estoy en una tiroiditis. Ahí se me cargó directamente una macroscopía. Y ahora, ahí volvió, ahora sí veo todo, pero está una imagen tapada y arriba veo las células de Hartley. A ver si lo muevo para atrás. Ahí. Todavía veo la macroscopía. No importa, nada, no quiero que nos demoremos por la conexión. Bueno, entonces pasamos a la macroscopía. Dale. Bueno, la macroscopía se va a encontrar del aumento del tamaño, por lo que veníamos diciendo, la infiltración y demás. Y también se puede observar lo que es ese aspecto nodular que veíamos en lo que es la ecografía. Y también se habla de una coloración pardo-blanquecina, aunque también se pueden ver áreas como hemorrágicas, como más rojizas, ahí donde justo está señalando él. Bueno, y así como supuestamente se presentaría la señora, como decíamos, Claro. con el cuello engrosado, ¿no? Sí, en la paciente. Bien. Esto entra entonces dentro del diagnóstico clínico, decimos que, incluso en el ecográfico, que lo que vemos es un bocio multinodular. Y creo que esa era la última. Sí. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere compartir su caso de tiroiditis? Yo tengo lo mismo, pero nombro solamente la clínica que hace pensar que es hipertiroidismo, pero es lo mismo después. Bien, Todo. bien, bueno, eso no nos tiene que sesgar, tenemos que recordar que va a haber dos momentos, dos estadios, entonces que puedo tener una clínica de hiper o de hipotiroidismo dependiendo de en qué momento se realice la consulta, digamos. ¿Hay algo que quieran preguntar o en los casos había no había un Hashimoto, había, pucha, no me acuerdo, tenían un caso de alguna tiroiditis, ¿no es cierto? En los casos clínicos o en la micro.
¿Un Graves no había? No vieron todavía las clases. Bueno, ¿hay Creo alguna que pregunta? era un adenoma que lo dabas vos, profe, pero no me acuerdo algo de eso. Sí, pero Graves no tienen, me parece que algo de Graves hay, Puede ser. enfermedad de Graves. Bueno, porque dentro de las patologías no neoplásicas de tiroides, Graves y Hashimoto es como que van a la cabeza, ¿no? Porque tienen una frecuencia muy alta, entonces son dos entidades que nada, que tienen que poder entender bien la clínica, la forma de presentación, que es muy sencillo pensarlo, en tanto y en cuanto se entienda la fisiopatogenia, bueno, ya está, pues, pienso qué pasa entonces con las hormonas, pero bueno, dentro de las entidades no neoplásicas, Graves y Hashimoto sin duda son las dos más relevantes. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Bueno, pasemos a la 3, la quería dar Cande. Ahí ya podés compartir. Ahí se ve, ¿eh? A mí me parece que me aparece el cartel de que estás compartiendo, pero no veo nada todavía, pero me viene funcionando muy mal, así que, Bueno, o sea, el resto capaz que ya ve algo. Sí, sí, se ve. ¿se ve? Ok. Ahí está, ahora sí ya veo esto. Bueno, ahí me está cargando la pantalla completa. Supongo que es por el viento que está así. Es raro, porque la verdad es que internet en el hospital funciona bien, por suerte, pero ahora la verdad es que me pone conexión inestable desde hace rato. Me estaban diciendo ahí en el grupo que alguien estaba... Ay, se borró. Una copa que se le cortó la luz. Bueno, no pasa nada. Sí, sí, está bien. Bueno, cualquier cosa, si se me corta porque mi compu anda medio mal, me conecto desde el celu y comparte Lucas, aviso por si acaso. Bueno, nos pedía hacer un cuadro comparando los diferentes carcinomas de tiroides con las características histológicas, factores ambientales, alteraciones genéticas, evolución clínica. Bueno, tenemos por un lado el carcinoma papilar, que es el más frecuente, en más del 85% de los casos. Las alteraciones genéticas afectaban principalmente eran mutaciones con ganancias de función en genes que codifican receptores tirosina red, NTRK1 o en BRAF. Se daba más que nada entre los 25 y 50 años y se relacionaba con exposición a radiación ionizante. Aunque la primera manifestación podía ser una masa en un ganglio linfático cervical, la mayoría de esos nódulos eran únicos que se desplazaban con la deglución y producía ronquera, disfagia, tos o disnea en un estadio avanzado. En las gamografías eran masas frías y tenían un pronóstico excelente, pero esto dependía de la edad. Era menos favorable después de los 40 años. Si había extensión extratiroidea también era peor el diagnóstico, y con metástasis a distancia también. Con respecto a la histología, bueno, como dije, las lesiones solitarias son múltiples, algunas estaban bien circunscritas e incluso encapsuladas, y otras infiltraban el parénquima con bordes poco delimitados. Y en estas imágenes histológicas podíamos ver las papilas con las ramificaciones, ¿no? Se ven bien las estructuras papilares, y bueno, consisten en un tallo fibrovascular que está cubierto por una o varias células epiteliales cúbicas que suelen ser uniformes y bien diferenciadas. Si bien es un carcinoma, no se veía tanto pleomorfismo nuclear, ¿no? Bueno, acá se ven más cerca los núcleos que tienen una cromatina dispersa,
eso produce un aspecto óptico claro o vacío, como que los núcleos se ven vacíos, y por eso se llama vidrio esmerilado o núcleos con ojo de la huérfana Annie, como muestra acá la fotito. Y el diagnóstico se podía basar en esa característica nuclear, incluso si no había una arquitectura papilar. Y en esta imagen Bien. podríamos... Sí, perdón. No, terminá de decirlo, yo Bueno. me quedé en la imagen de poco aumento, pero no importa, terminá de describirlo. Vale. Bueno, y en esta otra histología se podían ver calcificaciones en el eje de las papilas, que se llaman cuerpos de Samoma, y que están ausentes en los carcinomas foliculares y medulares, por lo que son un signo fiable de carcinoma papilar. Y era frecuente también los focos de invasión linfática y la invasión de vasos sanguíneos, por otra parte es infrecuente. Acá me quedó la flecha corrida, pero sería creo que esto, los cuerpos de Samoma. Un poco más al costadito, sí, ahí lo estoy viendo. Sí, es me quedo corriendo. esas blancas que están eso, sí. Sí, Bueno, como con violeta, exacto. ¿no? Bien, las calcificaciones siempre las buscamos más violetas, y si vamos a mayor aumento además son homogéneas, como amorfas, porque no tienen justamente núcleos celulares, porque es calcificación. Bueno, Claro. ¿ibas a decir algo más de papilar? No, de papilar no. Hasta ahí. Bien, quédate en esta diapo entonces. Bueno. El carcinoma papilar de tiroides es una entidad sumamente frecuente y recontra importante. No pueden no saber carcinoma papilar de tiroides. O sea, es una patología muy frecuente, que por suerte tiene un pronóstico bastante bueno. Si vos en los pronósticos habías mencionado el tema de la edad y la extensión, fundamentalmente la extensión. Si la neoplasia está limitada a la glándula, se reseca, a veces se hace un ¿Se le corta la profe tratamiento o se me está cortando a mí? postquirúrgico. Yo escucho bien. Bueno, voy a tratar de hablar más lento para que además, si no, cuando recupera va a ser medio trabalenguas. Les estaba diciendo, que como pronóstico lo más importante tiene que ver con lo delimitado que esté la lesión. Si la lesión está limitada a la glándula tiroides, probablemente el pronóstico es muy bueno y la supervivencia a largo plazo es buena, y se logra una curación de la enfermedad. Muchas veces, después de la cirugía, se hace terapia con yodo radioactivo, porque bueno, justamente esta lesión capta el yodo, entonces se da un yodo, en este caso radioactivo, para terminar de eliminar si es que hay alguna célula tumoral que haya quedado, sobre todo pensando en la posibilidad de alguna metástasis. Ahí Cande había hablado de esta invasión linfovascular. Bueno, si hubo alguna célula tumoral que haya quedado dando vueltas, con el tratamiento de yodo radioactivo se podría como compensar esa parte. Pero el pronóstico es buenísimo, eso es importante. Entonces, es una entidad sumamente frecuente, de las neoplasias de tiroides la más frecuente, con un buen pronóstico, con características sobre todo citológicas muy patognomónicas, tanto que en las lesiones de tiroides vieron que ustedes en los casos que vinieron hablando siempre ponían que hacían una ecografía, ¿no es cierto? Que cuando uno tiene una masa a nivel cervical, se hace una ecografía. Muchas veces cuando esa lesión es sospechosa, se hace una punción aspiración con aguja fina, y se hace un extendido citológico, ¿no es cierto? Con ese extendido, que yo no voy a poder evaluar arquitectura, porque bueno, quizás tuve la suerte de que algunas células salgan media juntas y armen una papila, pero en líneas generales lo que veo son células sueltas. En esas células sueltas de ese extendido citológico, yo puedo decir que estoy frente a algo que es sospechoso de un carcinoma papilar, de una lesión papilar. ¿Por qué? Porque justamente a nivel nuclear hay características muy patognomónicas, como son esto que Cande decía, de el núcleo claro, o el núcleo como los ojos de la huérfana Annie, que es ese dibujito, esa caricatura, no sé,
digo, no sé, nunca lo vi, me parece que es algo que quedó como ahí medio viejo, pero bueno, es esa niña y su perro, como que todos en esa caricatura tenían los ojos claros, sin pupilas, sin nada. Entonces es como que hace referencia a eso, pero bueno, son núcleos claros. Tengo que ver el núcleo vacío o vidrio esmerilado. Y lo otro que puedo ver, que acá, a ver si lo veo en alguna de estas células, y que también es patognomónico, son las hendiduras nucleares o grooves. Yo acá no veo ninguno. Es justamente que en el medio del núcleo yo veo una línea, como es por el plegamiento. Entonces se ve como más violeta atravesando el núcleo. A ver si logro... Ah, fíjense, hay una... a ver, ¿cómo explicarles? Tenemos a la huerfanita Annie acá a un costadito, y fíjense que al lado hay no sé si podés marcar con el cursor, Cande, un pequeño pedacito de papilita de la huerfanita, un cachito hacia la izquierda. Ay, encima a mí la flecha tuya no se mueve. Claro, yo Entonces... estoy marcando, profe, pero Ay, no la veo. Sí. Bueno, No sé si y es la que estoy marcando. justo al lado de ella hay como un pedacito así, y después hay algo que hace como un 8, digamos. ¿Vieron? Que si es un 8, Sí. lo de arriba tiene un vasito en el medio y el de abajo es más estiradito. En ese más estiradito, que empezamos a contar en sentido antihorario, hay un núcleo claro, bien claro. Abajo, como en hora 11, un núcleo que tiene un nucleolo bien llamativo, y la de abajo es una célula clara con una línea. ¿La identifican? No, profe. A ver, espérenme. Voy a tratar de hacerles un dibujo de como yo les digo que está. A ver, tenemos la huerfanita. Esta es la imagen, espérenme, voy a hacer un esquema. Porque encima como no me funciona la flecha, no te puedo ir diciendo. Bueno, primero traten de localizar esto. Esta es la huerfanita. Arriba tiene al costado así, como que se ve parte de la parte neoplásica, y al lado está esto, ¿no? Como un 8. Este de acá tiene un vaso. ¿Hasta ahí me siguen? Ah, sí. Sí, Bien. acá. Ahora voy a hablar de esta parte de abajo del 8. Si Sí. se paran ahí, en ese 8, Esa. yo tu flecha la veo congelada, pero si se paran ahí en ese 8 y está como dividido en dos, en la parte de la izquierda, y si damos sentido de agujas, ahí está, justo en hora 9, hay una célula clara que tiene una línea violeta en el medio. Perfecto, bien, bueno. Eso es una hendidura nuclear. Eso de Creo que acá justo al lado parece justo al lado del dibujito hay otra, me parece, pero menos Sí, redonda, como más yo chiquita. también la estaba. ¿Esta decís, Lu? Sí, La que Sí, marcaba Me estaba acá al marcando principio. esa. Claro, bien, pero no muy estaba bien. segura. Está bien. Bueno, eso es algo que también es muy patognomónico de esto. Entonces, cuando yo veo un extendido, porque acá, bueno, está lleno de papilas, entonces no hay duda de que esto es un carcinoma papilar. Pero supongamos que tenemos un extendido citológico, que hay solo células aisladas, yo voy a tener que ir a buscar que el núcleo sea claro, es decir, esta vacuola nuclear, este núcleo vacío, o la hendidura, o grooves, es lo mismo, lo pueden encontrar de las dos formas. Esta hendidura también es muy característica. Entonces, si yo veo alguno de estos dos rasgos, o los dos, en alguna celulita aislada uno, en alguno el otro, yo ya puedo inferir que eso es sugestivo de un carcinoma papilar, porque no aparece en las otras lesiones. Y además es la lesión más frecuente. Y además, cuando uno hace una punción de la glándula tiroides, se usa un sistema para clasificar, que es el sistema de TESDA, y fíjense que en ese sistema, si en algún momento lo leyeron, no sé si es que en el teórico me parece que se los mencionan, lo que busco es definir si hay un papilar o no. Después lo otro es como que queda medio relegado, que sea una lesión benigna, presunto de una lesión folicular, que no puedo decir muy bien qué es, pero el objetivo es si hay o no papilar. Eso es como lo fundamental. Y eso tiene que ver justamente
con la mayor frecuencia. Entonces lo que me importa es saber si esa lesión que se ve ecográficamente puede o no ser un papilar. Eso es como lo fundamental. Y para eso estas características. Después, cuando ya tengo el corte histológico, obviamente veo todas estas estructuras que son las papilas con su eje fibrovascular, y es muy importante lo de las calcificaciones, los cuerpos de Samoma, que sí son como patognomónicos. Y voy a ir a buscar que esté limitado a la glándula tiroides, que no haya una invasión, una rotura de la cápsula, digamos, y que la lesión vaya más allá. Pero bueno, esta entidad es re importante, o sea, si tienen que esto que siempre dicen, como jerarquizar, que cuál lesión es, sí, bueno, el carcinoma papilar de tiroides es una lesión que sí o sí hay que saberla porque es una entidad muy frecuente que hay que poder conocer bien y manejar porque, por su frecuencia. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Bueno, volvamos al cuadro entonces para ver las otras entidades. Y me importa que sepan la frecuencia, estas características, la edad de presentación, el pronóstico. Después la mutación del carcinoma papilar de tiroides no es lo, o sea, saber la patología es saberla como en su conjunto, no necesariamente que se sepan con lujo de detalle la mutación o la vía que puedo encontrar en el carcinoma papilar de tiroides. Ok. Espero que se me colgó la compu. Ah, bueno, yo ya no sabía si era mío. No, soy yo. Como que esta clase quedó así, muy Ah. fin de año, no funciona nada. Sí, no me sale el... A ver, Llegando sí, como freno se de puede. compartir y comparte de nuevo. ¿A Qué quién bronca. le habilito? No, vuelvo a compartir, pero Vas a intentar. voy a intentar de nuevo y si no, habilitamos a Lucas. Profe, Sí. mientras para hacer tiempo hago, hago una pregunta. ¿Cómo para hacer Ah, tiempo? bueno, ahí está. Para darle tiempo a Cande que le cargue. Pero hacela porque tenés la duda, ¿no? Para hacer tiempo. Es que sí, en realidad sí, es por la duda más que nada. Profe, usted había dicho que en el carcinoma papilar eran de buen pronóstico. ¿Bajo Sí. qué condiciones? Eso como que se me pasó, no lo llegué a notar. Fundamentalmente con su extensión. La extensión Ajá. es lo que me modifica el pronóstico. Ah, O sea, está que bien. O sea, esté mientras más se extiendan, menos pronóstico. Sí, claro, o sea, encontrarla Claro. como una enfermedad avanzada más allá de la glándula tiroides empeora mucho el pronóstico. Pero por suerte es raro y la mayoría de las veces el diagnóstico se hace con una lesión que está limitada a la glándula. Claro, Como que está bien. por suerte da tiempo, no es que crece y enseguida se expande y metastatiza. Ah, bárbaro. Gracias. Bueno, nada. No lo voy a agrandar por si se cuelga de nuevo. bien. Bueno, el folicular se daba mucho menos frecuencia, entre 5 y 15%. Había mutaciones que activaban RAS o PI3KKT. Se daba más que nada en mujeres entre 40 y 60 años y se relacionaba con una deficiencia dietética de yodo, más que nada. Con respecto a la clínica, también eran nódulos, en este caso indoloros, también fríos en la gamografía, aunque algunos pueden ser hiperfuncionantes y captar yodo radioactivo y por lo tanto ser nódulos calientes. Bueno, hay poca tendencia a la invasión linfática, a diferencia de los anteriores, por lo que los ganglios no suelen afectarse, pero es frecuente la diseminación vascular con metástasis. Y el pronóstico dependía del grado de invasión y del estadio en el diagnóstico. ¿Se escucha bien, no? Ah, de una hora. Bien, y con respecto a la histo, bueno, había nódulos únicos que pueden estar bien circunscritos, difíciles de distinguir de los adenomas foliculares por el aspecto de la macroscopía, o también podrían ser muy infiltrantes. Y bueno, en este caso vemos las células que son bastante uniformes, que forman folículos más pequeños de lo normal, ¿no? Con coloide también,
similar a la tiroides normal, y en esta imagen se ven las células de Hartel presentes en algunos tumores con el citoplasma eosinófilo y granular abundante. Y bueno, y después también lo que pasaba era que los núcleos carecían de características del carcinoma papilar, que era eso de los núcleos vacíos que vimos recién. No hay cuerpos de samoma en el folicular, y no hay diferencias citológicas que lo diferencien al mínimamente invasivo del adenoma folicular. Entonces la diferencia va a estar en la invasión de la cápsula en el caso del carcinoma folicular. Que Y es muy después- difícil. Es algo muy fino poder identificar que haya una mínima invasión o no, pero sí es lo que yo tengo que ir a buscar. Si veo una neoplasia folicular, ir a buscar la cápsula y ver si invade o no invade, digamos, como concepto, eso es lo importante. Bien. Y bueno, y los carcinomas con invasión amplia tienen un patrón de crecimiento sólido o trabecular, y hay menos diferenciación folicular y un aumento de actividad mitótica. No, bien. Ese sería el folicular. Bueno, vieron que el folicular es como mucho más inocente la citología. O sea, si tenemos en un extendido citológico células foliculares, yo veo células foliculares, pero bueno, habrá que ver si es mucha cantidad, si es una lesión bien delimitada, yo puedo decir, bueno, evidentemente es una neoplasia folicular, después habrá que ver sus características, pero si ecográficamente es algo que está delimitado, no son foliculares normales de la tiroides y ya, sino que forman parte de alguna lesión. Pero por sus características citológicas individuales no dicen demasiado, no es como Claro, lo que decíamos del papilar. Sí, Pero sí, por como que las eso- células son normales. Claro, por eso en el Bethesda, cuando uno informa una lesión folicular, es diagnóstico presuntivo de lesión folicular. Después se verá qué lesión folicular. De ningún modo podemos decir si hay una invasión o no, porque bueno, eso, la citología no me dice nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Si bien el folicular tiene una frecuencia mucho más baja que el papilar, acá, en esta zona en particular, ¿no debería ser mucho más prevalente, siendo que estamos lejos del mar? Como que en la dieta no Lejos del tenemos yodo. mucho yodo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué las patologías que se relacionan con el déficit de yodo disminuyó su prevalencia? O sea, como que se acomodó. ¿Alguien sabe? Le pusieron los alimentos. Exacto. sal? Se iodó la sal está iodada y bueno, nada, o sea, hay mucha hipertensión, pero poco carcinoma folicular o enfermedades relacionadas con el déficit del yodo. Es cierto que, por ejemplo, acá en esta región no hay yodo, o sea, hay que consumirlo exógeno, no es que vamos a... y tampoco hay en la dieta demasiada prevalencia de alimentos que sean ricos en yodo, pero sí se iodó la sal justamente para evitar esto, entonces no vemos mayor incidencia vinculado con lo dietético, digamos. Y la medida es esa, la sal iodada, que es toda la sal, ¿no? No es que hay que comprar una sal distinta para que esté iodada. Claro, no es parecido a lo que hicieron con el ácido fólico en las harinas, ¿no? Exacto. Ujú. Sí. Gracias. Ay, Pero bueno, igual hay, no sé, tenemos hipertensión y obesidad, Claro. pero la sal está iodada y las harinas están enriquecidas. bueno, carcinoma folicular no vamos a tener. Claro. Bueno, después Perdón. estaba el anaplásico, perdón, dale. No, sí, lo último. Me quedó dando vueltas hace rato la duda, porque yo trabajo en una farmacia y la cantidad de T4 que se lleva a Neuquén es tremenda. Yo no sé específicamente qué es lo que pasa acá con la prevalencia de hipotiroidismo, o cuál será la causa más prevalente. Y hay mucho hipotiroidismo, o sea, es verdad. Pero es muchísimo. muy frecuente. Sí, es de las patologías más frecuentes y también ahí podemos ver estas cuestiones epidemiológicas, sin dudas que a la mayoría de las personas a las que le debes tener que suministrar deben ser Son mujeres. mujeres mayores. Sí. Por arriba de los 40 años, 50. Y por lo general debe estar también asociado a algunas otras cuestiones, por ejemplo, la asociación con el sobrepeso es también muy alta,
Pero bueno, Hipertensión, sí. sí, es una patología de alta prevalencia, sí. A ver qué pusieron en el chat, familiares en Villa, casi todas las mujeres tienen T4 baja, dicen que es re común. Ujú. Sí, bueno, pero esto es por hipotiroidismo, ¿no es cierto? Claro, pero mi duda es específicamente qué es lo que hace, porque no es como, por ejemplo, la hipertensión arterial o lo que es el sobrepeso, que podés rastrearlo a los hábitos, lo que es salud, lo que es Bueno, ejercicio, ¿qué pero en esto causas de no. hipotiroidismo conocen? Y hay un gran factor genético, familiar, las enfermedades autoinmunes, pero me sorprendió realmente verlo en la práctica. Sí, en la mayoría no está vinculado a una enfermedad autoinmune asociada, o sea, en la mayoría no es que además tienen, o sea, no es sindromático, digamos, si bien hay una relación, pero no. Y como pasa en casi todas las enfermedades, piensen que hay alta prevalencia. En la mayoría de las que hay alta prevalencia, la parte genética es como que no, o sea, no cobran tanta relevancia. ¿Y qué es? Sin duda, ¿Poliatrogenia entonces? multifactorial. ¿Cómo? Porque en el libro, en el Robbins, hay cosas que de prevalencia que al no estar relacionadas con nosotros realmente cuesta mucho saber específicamente cómo es acá. Pero mencionaba la iatrogenia. Perdón, se me entrecortó. Te escuché en La el rol. iatrogenia. Iatrogenia me pusiste en el chat, pero ¿me escuchás vos? Sí, Ah, pero me estabas diciendo, en el Robbins habías leído que estabas hablando como lo que sería causa de hipotiroidismo primario. sí. No estoy escuchando nada. No, que hablaba de lo que es hipotiroidismo primario, lo que sería Ajá. congénito, autoinmune o iatrogenia. Y después te habla del secundario, pero no sé específicamente cuál vendría a ser lo más prevalente acá. Ay, está mal. Luz, perdón, se corta toda la mitad. O sea, escucho que te habla de las causas, o sea, que tenés primario y secundario, y ahí se empezó a entrecortar, y no sé qué, y supongo que llegás a como otra causa iatrogenia. Eh, no sé, si querés, escribime sí, eso, mandame la pregunta por WhatsApp, y o sea, sigue poniendo Cande, y después te contesto ahí porque, no sé, no he escuchado bien lo de las causas, y no sé, está buena tu pregunta, pero no termino de entender. Y si no, voy a frenar toda la. ¿Llegó, profe? Hola. Ay, no Hola. escucho. Ahí las escucho. Cande, ¿querés seguir? Y Sí, yo lo de dale. Luz lo contesto después para no demorar todo esto. Bueno, de una. Bueno, estaba en el carcinoma anaplásico o indiferenciado, que se da menos del 5%. Y bueno, las alteraciones genéticas se pueden originar a partir de un carcinoma folicular o papilar con mutaciones RAS o PI3K, o también de forma espontánea, con inactivación de TP53 o mutaciones con activación de beta-caténica. Se da más que nada en personas de 65 años y se relacionaba con antecedentes de carcinoma tiroideo bien diferenciado. Bien, con respecto a la clínica, bueno, eran masas cervicales voluminosas que aumentan de tamaño con rapidez. En la mayoría de los casos ya estaba extendido más allá de la cápsula en las estructuras cervicales o adyacentes, o ya había metastatizado a pulmón cuando se diagnosticaba. Y bueno, podía haber disfagia, ronquera, disnea o tos. También había metástasis frecuentes a distancia, y la muerte se asociaba al crecimiento agresivo y al compromiso de estructuras cervicales vitales. Con respecto a la histología, bueno, son tumores indiferenciados del epitelio folicular tiroideo, son agresivos con una mortalidad cercana al 100%,
y estaban formadas, como dice el nombre, por células anaplásicas con una morfología variable, que podían ser células gigantes pleomorfas grandes, con algunas células multinucleadas similares a osteoclastos, o también células fusiformes con aspecto sarcomatoso, que es lo que se ve en la imagen esta histológica, células fusiformes y gigantes mixtas. Y bueno, las células neoplásicas expresaban marcadores epiteliales, como citoqueratinas, pero no mostraban marcadores de diferenciación tiroidea como tiroglobulina. Y por último, estaba el carcinoma medular, que se da en el 5%. Bueno, la genética, el 70% eran esporádicos y aparecían asociados a neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2, más que principalmente. Y bueno, con respecto a la edad, cuando están asociados a MEN2A o MEN2B, se dan en personas jóvenes, incluso durante la primera década. En cambio, cuando son familiares, con esas mutaciones de la línea germinal del protón red, se dan entre 50 y 60 años. Sé que la edad era recontra variable acá. En la evolución clínica, en los casos esporádicos, puede haber una masa en el cuello asociada a disfagia ronquera, con aumento de calcitonina y secreción de antígeno carcinoembrionario. Y en los casos familiares, podía haber síntomas localizados en tiroides o neoplasias endocrinas en otros órganos, como suprarrenales o paratiroides. Y en el contexto de la MEN2B, eran más agresivos y metastatizaban con más frecuencia que los esporádicos. Y en la micro, bueno, sabemos que el carcinoma medular es una neoplasia neuroendocrina que deriva de células parafoliculares, son las células C, secretan calcitonina, al igual que las células C sanas, por lo que aumentan la absorción de calcio en huesos, disminuyen la resorción por osteoclastos, y eso es útil para el diagnóstico, ¿no? En el caso de los esporádicos suelen ser nódulos solitarios, en los familiares múltiples y bilaterales, y los más grandes pueden tener zonas de necrosis y hemorragia. Y bueno, acá en estas dos imágenes histológicas, en esta se ven células fusiformes poligonales que forman nidos, trabéculas o folículos, y también pueden estar compuestos por células anaplásicas, ¿no? Acá se ve como mayor anomalías nucleares que en este caso. No sé si se ve bien porque está medio chico. Sí. De esta pude ver bien las imágenes. Del anaplásico no se me trabó, pero acá Me sí. parece. Sí, de nuevo, ahí se cambió. Ahí Y acá sí, acá hablaba de los depósitos, se ve medio claro, de los depósitos amiloides en el estroma, que eran bastante comunes, y también decía que las formas familiares podían tener hiperplasias de células C multicéntricas en el parénquima adyacente, y eso podía estar ausente en las lesiones esporádicas. Bien, sí. Esto es fundamental. Hay que ir a buscar esos depósitos, o sea, Ajá. es como bien característico. Si bien la celularidad es diferente, porque como vieron son células más usadas y hay más cambios citológicos que llaman la atención, que son como de célula neoplásica, o sea, de una célula que parece rara, o sea, no es tan todo lo opuesto, digamos, al folicular, que eran re iguales a las foliculares normales. Claro. Además de esto citológico, que sin dudas que es bien diferente, hay que ir a buscar ese depósito, ese material amorfo que se ve, porque bueno, es también como lo característico de esta entidad. Entonces, eso es importante. Bueno, y hasta ahí quedé. Bien. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo respecto a las neoplasias de tiroides? Si quieren, yo lo puedo compartir. La teoría es lo mismo, pero creo que hay imágenes de microscopía que son diferentes. Bueno, dale, si querés podés compartir las imágenes, Milagros. Vos ya Ya podías está ahí. compartir. Sí. Voy a ver. Ahora se me trabó a mí la compu. Ahí está.
Bueno, primero puse tiroides normal y puse algunas macro. Que esta sería el papilar. No, esta no decía la descripción, pero bueno, este creo que sí, lo saqué de Web Pathology, y nada, como que se veían los cambios degenerativos, que hay hemorragia. Esto es fibrosis, profe. Uf. Está silenciada, profe. Sí, eso forma parte de lo que queda remanente. Ves que todo el resto está desplazado, como la neoplasia, y todo eso me está quedando remanente de la glándula. Es que vos tenés como una hemisección de eso, que es como todo el lóbulo, o quizás tengas toda la tiroides, no lo sé. Tiene esas lesiones papilares que están en algo quístico, pero esto del borde es como lo que me queda remanente todavía. Claro. Sería como lo normal, No, entonces. Claro. Y acá puse esta micro. Ahí está el cuerpo de Samoma, acá con más aumento. Y esto tenía una pregunta, profe, porque no sé, me confundió un poco, porque yo había puesto esta imagen porque creí que se veía lo del eje fibromuscular, fibrovascular, pero no estoy segura, ¿es ese o no? Es ese, en la que marcaste primero abajo, la tenés Sí. en un corte longitudinal, por eso lo ves así. Ok. En las otras es como que la estás viendo de arriba, como si decapitases la papila y la mirases desde arriba. Entonces vos ves todo alrededor y en el medio del eje. Justo ahí, en ese corte, no ves la parte vascular, pero todo eso rosado homogéneo es por el tallo fibroso. No Claro. hay vasitos justo ahí, pero sí, es el eje. Profe, Sí, en el papilar no vemos entonces folículos con coloides. no, ves Vemos papilas. papilas, ok. Sí. Claro. Sí. Porque preguntaba, porque acá también como que se ve una coloración eosinófila no tan intensa como este centro, y bueno, por eso. Esto, Bien. Son todos ejes, son todas papilas de distintos tamaños, en distinto corte, pero son todas papilas. Además, fíjate que lo que está alrededor, ponele que vos dijese, che, ¿eso es una papila o es un folículo que quedó ahí, que forma parte, no sé, de la tiroides remanente? Los núcleos que rodean eso, que ponele que digamos, che, ¿es una papila o es un folículo? Los núcleos son todos núcleos claros, bien característicos de neoplasia papilar, o sea que no podrían ser o sea que eso sea coloide y que lo que está alrededor sean foliculares normales. claro. Bien. Y había puesto esta, que creo que era de enfermedad de Graves, para ver lo del eje, como que esto era una diferencia. Sí, ahí se nota más el eje, y si se fijan, vemos como unos grecitos chiquititos adentro que tienen que ver con que ese eje, como es fibrovascular, ese vaso del vascular tiene adentro elementos de la sangre, ¿no es cierto? O sea, adentro voy a ver, si pudiese seguir el trayecto, algún neutrófilo metido, glóbulos rojos, o sea, dentro de ese eje fibrovascular hay células sanguíneas. Y del anaplásico encontré esta únicamente. Bien. Pero bueno, como que se ven las distintas células, como que hay células gigantes, otras más chiquitas. Sí. Del folicular encontré una macro porque hacía una descripción de la macro, como que se veían grises, amarillos, también lo de la hemorragia describía. Ahí hay mucha hemorragia, sí. Y que la microscopía era difícil de distinguir de los adenomas foliculares. Puse esta también porque se veían bien los foliculitos. Y esta micro, que... Bueno, y en el otro ven bien cómo es multinodular, ¿no? En la macro cómo está lleno, o sea, está... Y fíjense cómo hay o sea, hay dos nódulos grandes, pero fíjense cómo el de arriba ya tiene una cápsula más gruesa, es distinto que los otros más pequeñitos. Esa cápsula ya es como que es medio sospechosa. Y nada, que decía que la única diferencia, que la citología va como dijo Cande, que no era de fiar de malignidad, o como estuvimos hablando también de paratiroides, y que lo que había que evaluar era la interfase tumor-cápsula,
de la tiroides para diferenciar del adenoma folicular. Y esta parte está normal, y bueno, ahí se ve más el aumento de celularidad. Y acá puse esta porque se veía la invasión del vaso a mayor aumento, que eso determinaba malignidad. Y del medular puse esta imagen, que bueno, también el aumento de la celularidad, que era el productor de calcitonina, y que a diferencia de los otros, este es el único que no tiene origen en las células foliculares, y acá con mayor aumento, y se ven estos tabiques, y el amiloide, los depósitos de amiloide. Y Esa eso. está re linda. Esa. Bien, bueno, muy bien. ¿Vemos la siguiente? A ver, que en el chat alguien me había dicho la 4 en el principio. Ah, no, punto 3. Bueno, la última, ¿quién la quiere compartir? La última consigna. Alguien que comparta la última. Nosotros le hicimos, profe. Bueno, ¿quieren compartirla? Bueno. No sé si está muy completa, pero bueno, algo es algo. Decía, paciente masculino de 32 años de edad, se presenta en la consulta por pérdida de peso importante sin causa aparente, astenia, adinamia, que es como un cansancio físico muy extremo, o sea, como que perdés la fuerza, y anorexia en los últimos 4 meses, presentando también hiperpigmentación progresiva, difusa y homogénea en cara y pliegues cutáneos de ambas manos. Sin antecedentes patológicos de relevancia, el paciente refiere convivencia en hacinamiento con familiares en tratamiento por tuberculosis. Y bueno, lo que había que hacer era explicar el cuadro clínico y hablar de lo que es el diagnóstico. Nosotras a la conclusión que llegamos es a que se trataba de la enfermedad de Addison por los síntomas que presentaba el paciente y signos. Y bueno, no lo pusimos ahí, pero la enfermedad de Addison, que acá dice que es un trastorno, que en lo que pasa es la destrucción de la corteza suprarrenal, normalmente va a tener como varias causas, que pueden ser, por ejemplo, linfomas, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis y otras más, pero que en el 90% de los casos se iba a dar por una causa autoinmunitaria, por tuberculosis, que nuestro paciente tenía tuberculosis o estuvo en contacto con personas que la tenían, el SIDA o la metástasis. Entonces nosotras acá nos centramos en eso, que entre las causas iban a encontrar las infecciones como la tuberculosis, y bueno, es importante saber que las infecciones como la tuberculosis y las causadas por los hongos van a poder causar justamente esto, una insuficiencia córtico suprarrenal crónica primaria. Que la tuberculosis lo que va a pasar es que se va como a propagar, digamos, y eso es lo que te va a terminar produciendo la destrucción progresiva de la corteza. Que bueno, es lo mismo que aparece un poco acá, y también menciona esto de que por ahí no es la causa más común, sino que la autoinmune va a ser la más común, pero en este caso del paciente sí se presentaba así. Bueno, no sé, ¿qué más? Que es importante tenerlo presente y que también se va a asociar a infección en otros órganos, sobre todo, bueno, en lo que son los pulmones, porque la tuberculosis proviene de ahí. Bueno, en cuanto al diagnóstico, encontramos como que se enfoca más en lo que son los electrolitos, el cortisol sérico y la hormona adrenocorticotrópica en plasma. En cuanto al panel químico en sangre, se puede encontrar hiponatremia, hiperpotasemia y una concentración de bicarbonato disminuida, y un aumento en lo que es la concentración de los BUM, que sería el nitrógeno ureico en sangre, así como también unas ayunas disminuidas. Después, en cuanto al laboratorio del cortisol sérico y de hormona adrenocorticotrópica, se van a encontrar de que va a haber un aumento en esta hormona, va a haber hipocortisolemia
y cuando ya hay una insuficiencia suprarrenal secundaria, que por lo que entendimos era como que cuando avanzaba el cuadro vamos a encontrar concentraciones bajas tanto de la hormona como del cortisol. Y en cuanto a lo que es el laboratorio hematólogo, encontramos que el hematocrito se va a encontrar elevado, el depositario bajo, y vamos a encontrar una linfocitosis relativa y un aumento de eosinófilos, que esto va a tener que ver con lo que es la infección en sí por la tuberculosis. Y bueno, Después, después también, quería no, dale. preguntar algo. Profe, vimos que en algunos lados se hacía una prueba poniéndole la hormona, pero eso ¿cómo ven que no estaría funcionando? La prueba para estimular el eje, o sea, la hormona, ¿vos te referís a cortisol? Claro, decían que se hacían dos pruebas, una con cortisol y otra con la adrenocorticotrópica. Entonces ahí Claro. clasificaban si era primaria, secundaria y no sé cuál más. Claro, es para ver, o sea, si vos o sea, ponés la hormona exógena, lo que estás evaluando es ver la respuesta del eje a fin de darte cuenta en qué punto del eje puede estar, se está dando la falla, digamos. Es para buscar localizar a dónde está la patología, siempre pensando que hay un eje, entonces que si vos tenés más hormonas, o sea, si vos das el cortisol exógeno, la adenocorticotrofina debería disminuir, porque justamente te hace un Hay feedback cortisol. negativo. Exacto, porque hay cortisol dando vueltas. Si vos tenés, por ejemplo, a nivel de hipófisis, algún adenoma hipofisario que esté liberando, por más que vos des cortisol, ese adenoma no va a responder al eje, como normalmente debería responder la glándula, ¿se entiende? Sí. Entonces, si vos das el cortisol y la adenocorticotrofina sigue elevada, es porque estás hablando de algo a nivel central. Y lo mismo sucede si vos das adenocorticotrofina y te responde o no te responde, te habla de a qué nivel del eje tenés la alteración. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, y después habíamos puesto que también se va a hacer diagnóstico por imágenes, que se van a hacer RX, pero la verdad es que las RX que salían, o sea, se ve mucho más claro, al menos para nosotras, en lo que es la tomografía computada. Y bueno, lo que muestra es esta calcificación en lo que es la glándula suprarrenal izquierda en este caso, y también está señalado con el círculo rojo el aumento del tamaño de las glándulas suprarrenales, y que también se puede ver como que tiene quistes, estas como bolitas que se ven. Y esa era la última diapo, creo. Bien. Acabo de leer, Lu, perdón chicas, lo leí recién en el WhatsApp, de la pregunta que me hacías de, ahí entendí lo que me preguntabas, que en nuestro medio, ¿por qué? Yo pensé que me decías que había muchas mujeres que veías con mucho hipotiroidismo, y no entendía que me decías si lo que más hay es iatrogenia o qué. No, la causa más frecuente es la gran prevalencia que tenemos es de Hashimoto, sin duda, que sea el principal motivo por el cual hay hipotiroidismo es Hashimoto. Yo pensé que vos me preguntabas si había alta iatrogenia o por qué pensar que en nuestro medio no. La causa que ustedes tienen que tener presente como principal causa es una tiroiditis de Hashimoto, de hipotiroidismo. Bien. Perdón, chicas, les corté, eso pasa que justo miré ahí leí el texto que había puesto Luis y la terminé de entender. No, está bien, pero Qué quería decir porque no se me colgaba. Bien, ¿hay alguien más que quiera compartir su punto 4 o alguna pregunta de esto? Yo sé que endocrino es largo, me parece que si bien, de nuevo, todo entra y eso, creo que bueno, por algo en la guía hay 2 preguntas que son de tiroides y en las clases hay tanta patología tiroidea, o sea, es lo más frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, si tienen que ponderar, sin duda que la patología tiroidea es de las más importantes dentro de endocrino. Después, bueno, sí, es verdad, también hablamos en algún momento de las clases de los síndromes
endocrinos múltiples, qué sé yo, pero bueno, no es lo más frecuente. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer de esto? Profe, ¿se me escucha? Diabetes no entra en este parcial, ¿no? Bueno, sí, diabetes forma parte, lo que pasa es que diabetes ya lo vimos antes, cuando vimos trastornos metabólicos. Bueno, y diabetes tipo 1 además se toca con trastornos autoinmunes. Es como que ya le dimos mucha importancia en otros momentos, pero sí, entrar como entidad entra, o sea, una patología que... Lo que pasa es que esa ya la estudiaron también antes, o sea, ya deberían manejarla más. Y de hecho, también volvimos a tocar diabetes cuando vimos patología renal, porque vimos la nefropatía diabética, que era como una entidad importante, ahí en la parte renal importa. Sí, Lucía. La prueba esta que decían las chicas con la administración de cortisol, ¿tiene una base similar a la prueba en el síndrome de Cushing de dexametasona en bajas dosis? Claro, sí. Sí. Buenísimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí en el chat solo habían puesto eso, ¿no? La pregunta de luz y lo de que se había cortado la luz. ¿Y acá en el chat de acá se me pasó algo o no? ¿Están las personas que están fuera del país acá en el chat y que van a estar fuera del país en el momento del examen, del parcial? Sí, profe, yo le había mandado un mensaje. Genial. Bien. Bueno, bien, están. Creo que son en total 3, ¿no es cierto? Bueno, igual no importa, pero creo que son 3 acá en nuestra comisión. Bueno, vieron que les llegó antes por otras comisiones, pero yo obviamente que se los iba a decir, pasa que no había apuro. Lo que tienen que presentar es, ¿vieron como cuando uno está en otra ciudad y tiene que votar, que vas a la policía y haces un certificado de estadía? La policía lo único que certifica es que vos estás ahí, o sea, que te ponen a quien corresponda, no importa qué autoridad, y lo único que dan constancia es de que vos estás en ese lugar. Es ese certificado. Y me lo pueden mandar a mí, al grupo del WhatsApp, si quieren me lo mandan por mail, si quieren se lo mandan por mail directamente al doctor Galucci, es lo mismo, pero es un certificado de estadía. Es nada más eso. La autoridad es eso, es ir y decir, necesito un certificado de estadía, muestran su identificación y se certifica que ustedes están ahí en ese momento. Es para certificar que están afuera del país el día del examen. Por eso tampoco había ningún apuro, porque no es que van a salir a hacer hoy el certificado, sino que es el mismo día del examen. Es eso, es dejar constancia que no se encuentran en Argentina el día del parcial. Y después, y es un trámite que no se tiene ni que pagar ni nada, es solo dejar constancia que se está ahí. A ver, esperen, porque yo tenía el horario. El parcial para ustedes, bueno, como veníamos hablando, va a ser por Zoom el mismo día del examen y 17:30 horas, es decir, a la tarde, a diferencia del resto que va a rendir a la mañana, porque bueno, no podemos dividirnos, 17:30 horas. Después, porque sé que me van a preguntar si no ahora, cuando ya lo sepa, porque la verdad es que todavía no lo hemos conversado, ¿cómo van a hacer el abordaje, las preguntas? Porque obviamente no les vamos a hacer choice oral, no les voy a leer una pregunta, decirles A, B, C, D y que me tengan que decir la respuesta. Apenas lo conversemos de cómo vamos a abordar esa instancia de Zoom, yo se los comento, no se preocupen, que se va a charlar antes y que se los voy a poder decir para que sepan nada, cómo es en líneas generales el examen. Cuánto tiempo más o menos va a durar, porque bueno, tampoco van a estar, si bien para hacer un escrito tenés 2 horas, no le vamos a tomar un examen de 2 horas por Zoom a cada uno. Bueno, nada, eso. Pero por lo pronto, que va a ser a la tarde, 17:30, del mismo día, así que ustedes lo que tendrían que hacer es garantizar poder tener buena conexión para el mismo día del examen,
con Zoom para que hagamos eso virtual. Y después, a las 17:30 horas. Y después les diré cómo sigue en cuanto a la modalidad. Y el certificado ese, que me lo mandan por WhatsApp si quieren, no hay problema. Y el resto, a la mañana, modalidad choice. Recuerden que no va a haber imágenes proyectadas histológicas o de macroscopía para que puedan garantizarse una buena, porque si no, capaz no hay buena definición, las aulas van a ser grandes, van a estar espaciados, entonces no era algo que se podía garantizar que salga bien y que sea equitativo. Profe, perdón, se me cortó. ¿Ni de histología dijo? ¿O de Claro, imágenes de no vamos a histología? proyectar imágenes de histología y de macroscopía porque no podemos garantizar que todos puedan, que esa imagen sea de calidad y que todos puedan ver bien, etc. ¿Y es todo múltiple opción, profe? En principio creería que sí. Si tienen alguna a desarrollar va a ser una o dos, pero en principio sí. Todas las que voy a hacer las voy a hacer directamente todas. Bien, gracias. Profe, ¿y las imágenes de radiografía, tomografía, va a ser en el Choice o en otra instancia? No, es ahí mismo, el mismo examen, digamos, va a incluir las imágenes, las preguntas de imágenes. Lo que no les sabría decir ahora es si esas preguntas van a ser con la imagen proyectada o también van a ser con modalidad tipo múltiple choice de texto, digamos, las de la radiografía, etcétera. Claro, como las ponían en PEDCO, así tomaron las imágenes. Claro, Con vieron Choice. que en PEDCO, claro, era Choice, pero con una imagen. No sé, ustedes Claro. vieron RX y había algún dato clínico, qué sé yo, Sí. no sé, una mujer de tantos años, bla, bla, y ustedes tenían múltiples choice. Lo que no sé es si esas preguntas de imágenes, es decir, de RX, RESO y TAC, van a ser con una imagen proyectada o si va a Individual. decir esto, teórico, digamos, no sé, como que yo les diga una descripción, digamos, de la imagen sin que la vean como imagen y de ahí el choice. Eso no lo sé aún, pero sí les puedo decir que no se van a proyectar imágenes de micro y de macro. Y en esas de micro, profe, las evaluarían así como dijiste, que nos dan como una descripción escrita. Claro, qué sé yo puedo hacer, o sea, puede haber una descripción escrita o puede decir que alguna entidad y en las preguntas cuál es lo que vería como descripción. O sea, no es que no se va a tomar histología, No, por eso. sino que contexto. O sea, las preguntas de patología van a ser todas contexto. Puede ser con descripción, con algún caso clínico, nada, contexto, no con imagen. Y quería hacer una consulta con el tiempo, porque vio que era 1 minuto por pregunta porque era online antes, por PEDCO. Sí, no, el tiempo lo pueden calcular cuando les pasé los horarios, porque un grupo entra a rendir 1 hora y tiene hasta tal hora, y después hay 15 minutos entre que saldrían esas personas y entran las otras, y es un poco más de tiempo. No sé ahora, lo pueden chequear ahí cuando yo les mandé lo de los horarios, pero es un poquito más, porque bueno, cambian bastantes cosas. De una, gracias. ¿Cuántas preguntas son? 20 creo. A ver, déjame chequearlo, pero si no me falla la memoria, son 20. Ay, escucha, ¿dónde lo tengo? Eran 20 antes también, ¿o no? Me parece que sí. Sí, no lo encuentro ahora. 30, porque son 20, son de pato y las de imágenes. Sí, 30 preguntas. Bueno, nada. ¿Qué son 10 a imágenes, profe? ¿O entendí mal? ¿Cómo? ¿10 son de imágenes? No, son 30 en total. Ay, no me acuerdo si son 10 o 5 de imágenes. No me acuerdo ahora la proporción. Pero 30 en total, digamos. Siempre son más de patología que de imágenes, ¿no? Porque bueno, es mucho más el contenido teórico de la parte de pato.
que de las imágenes. Bueno, ¿alguna pregunta? Una vez de 9 a 10 y cuarto, el primer grupo. O sea que tienen 1 hora y cuarto para el examen. Y el otro es de 10 y media a 12, ahí me está... Bueno, obviamente que va a ser el tiempo equitativo, o sea, no es que un grupo ni va a tener más, un grupo, ni nada de eso, pero sí. Sí. Profe, ¿el examen oral nos lo tomaría usted o eso tampoco está todavía definido? No, sí, supongo que hay que ver cuántos son también ustedes, porque sí tenemos nosotros una sola cuenta de Zoom, así, o sea, esta misma cuenta que yo uso para ver las clases de ustedes, la misma que se usa para las otras comisiones, y los exámenes hay que tomarlos, no los puedo, porque el tiempo no puede ser un Zoom que se le corte y eso, así que hay que ver cómo lo organizamos y cómo nos distribuimos. Pero sí, en los finales estuvimos haciendo salas, hay que ver cuántas personas son. En esta comisión son 3, no son muchas personas. Eso hay que terminar de organizarlo cuando veamos cuántas personas son. En esta comisión son 3, creo. Si hay alguien más, que por favor me avise, porque hasta ahora tengo 3. Fuentes, Palma y Ceballos. Si hay alguien más, que después me avise, no hay problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Y otra cosita, yo ya tengo ese certificado porque Micro también lo pidió, pero no es de la policía. ¿Te lo puedo mandar por WhatsApp para que veas si está bien? O sea, si sirve? Sí, mándamelo por WhatsApp, no hay problema. Sí. Ok, gracias. De nada. ¿Otra pregunta, duda, temor? Profe, a mí me quedó una duda en cuanto a lo que es los fundamentos de la prueba que mencionan en lo que es la captación de yodo en tiroides. Como que no entendí bien por qué algunas patologías dan alta captación de yodo y otras menos. Bueno, tiene que ver con la función, o sea, el yodo acá estaría mostrándonos si es funcionante o no, porque el yodo en este caso sería un sustrato, ¿no? O sea, para la producción. Entonces, decimos que son calientes las que captan yodo, y por lo general es por esa alta función, y nódulos fríos cuando no captan el yodo. Pero ¿y nos determinaría malignidad o benignidad? ¿Cuánto capta? No, a ver, como, digamos, si querés puedes hacer una analogía cuando hablamos de las lesiones cuando están vascularizadas, si bien vas a ver que en lesiones malignas vas a ver hipercaptación y como que te habla más, no es que vos vas a decir, esto no capta, es una lesión benigna, esto capta, porque si no de golpe tendríamos a disposición un método mucho más económico e incluso certero de que algo es benigno o es maligno. Es un dato más, apoya, y como fueron mencionando en las distintas patologías que fueron mencionando, hay algunas que son hipercaptantes y otras que no, y hay una tendencia, es verdad, a que, bueno, veo hipercaptación, entonces puedo presumir que puedo estar hablando, pero no